Acabamos de terminar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente que nos ve. Temas que tienen que ver con la guerra espiritual. Y quiero informarles a todos que en el canal de comunión, por favor, nos muteamos en el canal de Nuevo Pacto, José Miguel Cáceres, el canal de YouTube. Usted se va a listas, ¿ah? Arriba hay unas pestañitas, se va a listas y ahí hay temas que tienen que ver con guerra espiritual y hay diferentes temas en los cuales usted puede ser ministrado en un tema tan importante como es la guerra espiritual. Parte con la armadura de Dios, luego sigue con los cristianos endemoniados, luego dice el verdadero poder de la sangre de Cristo. En este último tema, porque es muy interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 2 que la iglesia tiene prohibido, escuche esto, prohibido estudiar las profundidades de Satanás. La iglesia lo tiene prohibido. Hay gente como que le gusta este tema y termina endemoniada. Entonces no quiero repasar, pero esta lista parte con la armadura de Dios. Un cristiano sí se puede endemoniar, el poder del nombre de Jesús y se va a sumar este tema. ¿Por qué es importante el tema de hoy día? Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja, no ignoramos sus maquinaciones. Yo tengo que decir algo realmente potente. Después de y repetir una cosita que es sumamente importante. Muchos de nosotros vivimos encuentros y existieron millones de encuentros que son retiros que se generaron en Misión Carismática Internacional. Durante 20 o 30 años han pasado millones de personas por encuentro. Y cuando se hace la parte de liberación, miles han manifestado estar poseídos por demonios. No podemos ocultar esto. Hay cristianos que no solamente recibieron un dardo de fuego, no solamente fueron influenciados, sino que la evidencia. Yo he visto hasta pastores endemoniados. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo o Cristo viene a vivir al espíritu del hombre, no al alma. ¿Dónde se puede endemoniar? La gente se endemonia en el alma, no en el espíritu, porque en el ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la voluntad habita en el alma, no en el espíritu. Entonces, sugiero que escuche el mensaje o vea el mensaje que tenemos en listas de reproducción. La palabra no ignoramos sus maquinaciones, esto es terrible porque el éxito más grande, escuche esto, el éxito más grande que ha tenido Satanás es funcionar de manera secreta, es que sea casi indetectable, es que muchos de los dardos de fuego que él ha lanzado a tu vida tiene que ver con un ataque del príncipe de las tinieblas. Hay mucha influencia, ataduras de carácter demoníaco que habitan aún en los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Cuando no hay un cristiano sujeto a la vida del Espíritu, repito, la resistencia al diablo se hace sometiéndose. La resistencia a todo dardo de fuego, a toda influencia satánica y a toda posesión satánica se logra obedeciendo a Dios, obedeciendo a su iglesia, obedeciendo a la autoridad. Por eso dice, someteos pues a Dios y la iglesia que es Cristo. Esto yo no me voy a cansar de repetirlo. Cuando Jesús se acerca a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús les dice que su iglesia es Él. Ok, eso ya lo teníamos establecido. La palabra maquinación en griego significa artimañas, planificación meticulosa, reservada, secreta, malas intenciones que tienen como propósito destruir y herir, producir un daño
que no permita la movilidad del creyente, anular al creyente, anular la operación de la voluntad del creyente, maquinaciones. La Biblia dice esto, dice que si nosotros ignoramos sus maquinaciones, las desconocemos, Satanás agarrará ventaja. Esto es muy importante porque mientras más moderna es la iglesia, menos se habla de liberación. ¿Cómo hoy día opera la iglesia? Con mensajes motivacionales. No todos, pero sí tristemente la mayoría. Y hermano, vos sos la niña de los ojos, Dios te salvó para regalarte tu sueño, sigue adelante porque mira la frase satánica, Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores soldados. Y nosotros crecimos en esa doctrina infernal. Y eso no es de Dios. Dios no te escogió porque eras el mejor. Dios te escogió porque eras el peor. No escuché ningún amén de mis pastores, pero yo entiendo. María Pulido me está haciendo así con el dedito, esto no es así, pero nadie levanta la manito. Dice la Biblia que Dios escogió a lo menospreciado y vil del mundo. O sea que seas parte de la iglesia es sinónimo de que no eres muy bueno. Podría ser mejor, pero Dios no perfecciona al primer Adán. Dios crucifica nuestra naturaleza. Ahora, escuche, hay 4 áreas donde hay más áreas, pero como solamente tengo 40 minutos, donde el enemigo te ataca todo el tiempo. Escuche, el enemigo ataca todo el tiempo estas áreas. Y quisiera que las anotara porque usted va a tener que estar especialmente atento contra estas áreas. Escuche bien, la primera área donde el enemigo escucha bien, enfoca su artillería más pesada. Y recordemos algo, el diablo funciona de manera, mientras más secreto, es mejor para él. Por eso tanto predicador dice que un cristiano no se puede endemoniar, pero a veces confundimos la manifestación con una persona poseída. Hay cristianos que perdieron la razón, que tú tienes conversaciones incoherentes, que ellos tienen conversaciones incoherentes contigo, porque rindieron su voluntad y no se sometieron a Dios. Escucha bien, lo primero, ¿les puedo hacer un paréntesis? Nosotros esta semana tuvimos una semana difícil en la casa. Unos ataques y sentimos la opresión demoníaca. Yo siento que estas 4 clases que están quedando en este minuto en listas, estas 4 clases están desnudando. Ayer los días viernes yo no voy a grabar no voy a grabar el devocional que hicimos, pero ayer en los días, porque quiero que la gente se gane una primogenitura por esforzarse y conectarse. Pero el viernes hablamos de los dardos de fuego, ¿te acuerdas? Cuando terminamos el tema, yo le dije a mi esposa, había algo que el diablo estaba tramando a espaldas nuestras. Fue increíble, la oración de Zoraida fue de liberación, te lo digo de verdad, hubo una liberación poderosa el día viernes. No lo grabamos porque yo no voy a grabar los devocionales del viernes. Esa es una primogenitura, una bendición especial, un aderezo para la gente que se conecta el viernes a la oración. Pero el primer ataque, el primer dardo que el enemigo usa, lo primero que él tiene en su lista, usted no lo va a creer. Lo primero que Satanás, perdón, trata de sacarte y trata de destruir en la iglesia. La iglesia. Satanás trata de destruir la iglesia, trata de sacarte de la iglesia, no de cualquier iglesia. Porque voy a decir algo, hay iglesias donde Satanás está feliz que te congregues. Satanás se aplaude, bravo, se está congregando, qué bueno, pero en la iglesia equivocada. No todo que diga ser iglesia es iglesia, ese es otro tema. Ahora, ¿cómo usted cree que ataca la iglesia? A ver, ¿quién me puede decir? Por favor, elimine la murmuración que viene a continuación. ¿Cuál cree usted que es el principal ataque que tiene Satanás contra la iglesia? ¿Qué me puede decir? El División. desánimo.
¿Cuál? ¿Cuál? División. División, no, Rebeldía. no, La mente. El no. tiempo. Doctrina de demonios. Ah, esta mujer mi amor, te ganaste otro bebé. Aleluya, nadie dijo amén a eso, Dios mío. Blasfemia. Escucha, el principal, José se reía, está con su esposa al lado tocándole la pierna. Dígale, soy imitador de mi apóstol, aleluya. Escuche, el principal ataque que recibe la iglesia de Cristo de carácter satánico es la doctrina de demonios. Mire lo que dice. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos tendrán una fe apóstata o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía, o sea, gente que tiene un doble estándar. Mire, yo nunca me había dado cuenta en este versículo 2 que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Recuerda que en el griego no existen las comas. En el griego la escritura es por ideas, por principio. Cuando mira, a ver, espérate que no tengo. Quiero que levante sus ojos y mire lo que le voy a decir. Si existe la doctrina de demonios, existen predicadores endemoniados. ¿Quiere que lo repita? Porque la doctrina no se aprende en la carnicería. La doctrina solo se aprende en la iglesia. La palabra griega es didaché, doctrina. Una de las cosas que más les he pedido sin querer ser sectario es que no contamine el mensaje, no la contamine. Alejandro quiere hacer una pregunta, José Alejandro, que levantó la manita. No, no contamine el mensaje. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Porque o sea, sería muy tonto pensar que un predicador va a hablar a favor de Satanás. No, un predicador no tiene que hablar de Satanás para que sea doctrina de demonios. Un predicador tiene que hablar a favor del hombre para que sea doctrina de demonios. Lo repito, sorry. Allá va. Un predicador, doctrina no se aprende en la carnicería, o sea que tenemos gente endemoniada hablando. Y allí hay un versículo que prueba que un cristiano se puede endemoniar o influenciar o recibir un dardo. El mayor ataque que tiene la iglesia de Cristo es la doctrina. Porque es un ataque sutil. Estoy hablando de ataques sutiles. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Para entender lo que es la doctrina de demonios, usted tiene que conocer cuál es el principal mensaje del diablo. Aparece en la academia número 2. En la academia número 2 está este tema, que no lo doy yo, lo da un erudito. ¿Sabía que el primer mandamiento de la Biblia satánica es adorar al hombre y no negarte nada? El mensaje humanista, escuche esto, el mensaje humanista es lo más satánico que existe dentro de la iglesia. El hombre no es el centro del evangelio, Cristo es el centro del evangelio. Jesús no es el mago de la lámpara maravillosa, el genio de la lámpara maravillosa que muere para concederte tus deseos. Yo creo un predicador, y voy a decir su nombre y me hago responsable, yo normalmente no menciono nombres, queda prohibido en esta iglesia escuchar a Dante Gebel, prohibido. El mensaje de hace algunos domingos atrás fue que solo las ratas están esperando el rapto de la iglesia, porque una rata huye cuando el barco se está hundiendo. Queda estrictamente, yo me hago cargo de lo que... El rapto no es que el barco se esté hundiendo, el rapto es el momento más glorioso de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el momento donde Dios dice, este me sirvió fiel. Uno no puede, o sea, ya no podemos seguir cayendo en ese tema, no podemos. Un mensaje humanista donde tú eres el principal. Tú no eres el principal deseo de Dios, el principal deseo de Dios es Cristo dentro de ti, morando en gloria, siendo formado.
Entonces, notas tú que el principal ataque, y me hago responsable y le pido perdón al Señor por mencionar un nombre, yo eso no lo hago, pero hay límites que ya se traspasaron. No, nosotros no podemos decir. ¿Sabe cómo termina el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis dice, y la esposa o la iglesia dicen, ven. Así termina. Ven, Señor Jesús. Así, eso aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces, todo mensaje humanista no es que es un mensaje motivacional. No, no, señores. Es doctrina de demonios porque el primer mandamiento que Satanás obliga. Mira, me llegaron unos TikTok. Escuche esto. Y lo puede buscar usted, aunque sugiero que no lo haga, de la Biblia de la iglesia satánica que se abrió en Colombia. Creo que fue en Antioquía, no sé. Entonces el curita demoníaco, el pastor demoníaco sube videos. No sé si alguien lo ha visto. Levante la mano si alguien... Uy, a mí nomás me aparecen esas cosas raras. Entonces el tipo está ganando dinero y empieza a contar dinero y dice, esto Satanás te lo quiere dar. El tipo se sube a la camioneta y dice, así dicen, mi Dios no te va a negar nada. Hermano, yo lo vi en TikTok, no te niegues a nada, eres demasiado bueno. Y dice, Satanás está dispuesto a apoyar tus sueños. Eso dice, cuando el tipo se puso a contar dinero, Dios mío, ¿cuántos cristianos están en el evangelio para que Dios los prospere? Pablo dice, todo lo tengo por basura. Usted va a prosperar. ¿Qué alguien dígame? Sí o sí va a prosperar. Pero Juan dice así como prosperas espiritualmente. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero en directa proporción a cómo prosperas espiritualmente. Si tú no creces en estatura y medida, el dinero no te sirve. Hay gente que se enoja con Dios porque no le sale platica. Se enojó porque no le salió platica. Doctrina. Esa persona o esas personas se comieron un dardo del enemigo. La mala doctrina es la principal estrategia de Satanás. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo soy pastor y tengo 1000 personas. Con una mala doctrina me los llevo a todos al infierno. A todos los llevo por el mal camino. ¿Se entiende, Jesús, lo que estoy diciendo? Por eso el mayor ataque, y encontré 2 versículos, hermano, que usted le va a hacer chupete. ¿Listo? Una expresión muy chilena, María Cardona. Pero como vos tenés un hijo que estuvo en Chile, en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, tengo una mejor todavía. Este versículo ya está medio, pero prepárate, dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y sabe usted que la Biblia solo llama ministro de justicia a una sola persona, a los ministros de la iglesia. O sea, dice, lo voy a volver a repetir, dice, voy a parafrasear, que hay ministros de iglesia que están vestidos como ángel de luz, pero que son el mismo Satanás. Pero dice que al final sus obras serán juzgadas. Yo leí este versículo en todas las versiones posibles y la connotación del versículo es que Satanás tiene ministros que parecen ángeles, pero que son emisarios de él, que al final, dicen otras versiones, recibirán su justo castigo. ¿Qué piensas de eso, Ina? Eso es terrible. ¿Qué piensas, Michelle, de eso? Terrible. Que la Biblia afirme que Satanás se disfrazó en algunos ministros como ángel de luz. ¿Por qué? Porque la oveja oye al ministro. Alguien hizo una observación, un ministro no está para predicar de sus riquezas, un ministro no está para predicar de sus victorias, un ministro está para predicar de Cristo. Un ministro no es motivacional, no está aquí para decirte, wow, todo lo que vas a lograr. No, un ministro te lleva a la cruz de Cristo para que quedes crucificado en él. Entonces el mayor ataque de Satanás es la doctrina, porque es sutil. En los postreros días se acumulará gente para escuchar
mensajes que ellos quieren oír, maestros para que les predique mensajes que ellos quieren oír. El principal ataque de Satanás a su iglesia no es gente endemoniada, porque al final, si un hermano está endemoniado, no va a lograr afectar a la iglesia. El nombre de Cristo es más poderoso. En el nombre de Jesús se somete toda. No, pero la doctrina es el área más terrible, el ataque más sutil. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia, estoy en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay gente que parece fiel a Cristo, pero que no es fiel. No es fiel. Hay gente que parece fiel, pero que no es fiel, porque esto dice, fueron engañados por la serpiente. ¿Cuánto le dan gracias al Señor que estamos desnudando el trabajo del enemigo? Lo estamos desnudando, en serio. Usted no puede seguir escuchando cualquier bobito que predique, por eso, por ahora, hasta que logre esa madurez, escuche algunos nomás. 4 o 5 predicadores que estén en su agenda, punto. Un Lucas Márquez, un Gustavo Lara, un Fabián Liendo, etcétera. ¿Quién más, mi amor? Por ejemplo, el pastor Harrigan acaba de levantar un mensaje pero de frente, que dice que la salvación sí se pierde. Escúchelo. Juan Carlos Harrigan, extraordinario hombre de Dios, que no es de la línea del nuevo pacto, pero habla del nuevo pacto, pero no es de la línea. De frente, te digo algo, de frente. La esposa de Harrigan, espectacular, apoyando el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Cómo se llama la esposa de Harrigan? No sé, pero he Diana, escuchado al pastor. ¿Ah? Diana Harrigan, Diana o Harrigan. se dice Harrigan. Me ¿Hay impactó verle, errores? ¿Cómo? me impactó del pastor Harrigan, vi ayer anoche, un TikTok donde decía que la dependencia del Espíritu Santo, o sea, en otras palabras, si no había dependencia absoluta del gobierno del Espíritu Santo, la iglesia no iba a crecer. Y daba la explicación, pero uf, me dan ganas hasta de llorar de la forma en la que lo explicó. Yo les voy a suplicar que para que no entre ninguna saeta, en serio, considerar que la prosperidad financiera es la aprobación de Dios no es real, porque a veces Dios te permite pasar por situaciones límite para la dependencia financiera, depender del Señor, eso sí es real. Nosotros, bueno, eso lo dejamos para allá. No tengo más tiempo, pero lo importante acá es que no abra un abanico de predicadores, aunque sean famosos. En serio, tiene que evitar el mensaje motivacional. Todo mensaje del Espíritu trae cruz. Y si alguien se llama aquí Fabián Cruz o tiene el nombre de Cruz, no me refiero a su esposa, me refiero a la cruz del Calvario. Todo trae cruz. El primer ataque es allí y es tan sutil, pero tan fuerte, doctrinas. El segundo mensaje, la segunda ataque que tú vas a recibir todo el tiempo del enemigo es contra tus autoridades. Todo el tiempo. Repito, todo el tiempo habrá una lucha contra satánica para que odies tus autoridades, ¿sí? Y quisiera que dejáramos de disfrazar este tema. Mira, no sé si puse Marcos o Mateo acá. Déjame revisar si es Marcos 12:47. Yo escribo tan rápido que no me entiendo la letra a veces. Creo que es Marcos. A ver. La división contra las autoridades. La murmuración con que Dios os ha dicho, ¿sí? No, lo perdí. Déjame, no anoté bien el versículo. Mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 24. Dice que un reino dividido contra sí mismo, o sea, este contra sí mismo, mire, escuche esto. Esa palabra que parece tan sencilla, contra sí mismo, quiere decir que la persona que está causando división es de adentro, no es de afuera, porque es contra sí mismo. ¿Se entendió, Julie? Todo
reino dividido contra sí mismo. O sea que toda persona que divide. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los pensamientos en primer lugar de división tienen, ya lo encontré, tienen que ver contra las autoridades? Porque Marcos capítulo 4, versículo 27, Marcos 14, 27, perdón, Marcos 14, 27, dice que cuando un pastor es herido, las ovejas se dispersan. El enemigo sobresalta, sobreexalta, sobredestaca los errores de un pastor, de una autoridad en la iglesia. Porque el segundo ataque, escuche bien, el segundo ataque más fuerte que tiene la iglesia de carácter satánico es contra las autoridades, porque él conoce el principio de herir al pastor para dispersar ovejas. Ahora, escucha bien, yo quiero hacer un paréntesis personal. Cuando Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Eso les chocaba a los fariseos, les chocaba, les molestaba. La gran crítica que a veces uno tiene es porque uno habla como quien tiene autoridad. Entonces, si usted se va a enojar con uno porque, oiga, llega la hora, haga un esfuerzo, conéctese, invite a alguien. Si usted se va a enojar por eso, puede que usted esté en la iglesia equivocada, porque la autoridad no, usted no la va a ejercer sin demandas. Toda autoridad tiene demandas. Déjeme decir algo con respecto a las demandas. La Biblia dice que la circuncisión, Zoraida, búscame este versículo, por favor. La circuncisión es un pacto perpetuo. Dice que la circuncisión es un pacto eterno, eterno. ¿Qué significa que la circuncisión sea un pacto eterno? Y la pastora Zoraida ya lo encontró y ya lo va a leer. Cuando yo diga ya, lea. 1, 2. Perdón. Por eso Dios me procesa, eso Dios me trata. Escuche, en Romanos, Génesis ya, ¿qué dice? 17, Génesis 17, 11. ¿Qué dice? Génesis 17, 11. Génesis 17, 11. Sí, eso ya lo escuchamos. Circuncidaréis Ya lo pues escuché. la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Pero dice eterno, ¿no dice pacto eterno ahí? Más abajito, ya lo busco. Bueno, el hecho que la circuncisión sea un pacto eterno, y mira, y va a leer la pastora Zoraida el versículo que dice que nadie puede pertenecer, nadie puede ser parte de su reino si no se deja circuncidar, de su pueblo, nadie, nadie. La persona que no se deja circuncidar no puede ser parte de la iglesia, porque en el libro de Romanos dice que la circuncisión real, búscame Jesús ese versículo, que la circuncisión real es la del corazón. O sea, que 11. alguien mira, nadie se corta el prepucio solo. El prepucio es cortado. Yo le decía al pastor Alex de Perú, le decía, si quieres ser parte del equipo, te tienes que dejar formar. ¿Sí o no, Alex? ¿Te lo decía o no? O sea, si no te dejas circuncidar, volvamos a leer esto, porque, mire, escuche, observe esto. El ataque va contra los circuncidadores. El ataque va contra la gente que forma a Cristo. La gente ama al evangelista. Venga, acérquese al Señor y usted se arrepiente, listo. Pero viene el otro proceso que es cortar tu carne. La gente odia a los formadores porque Satanás odia a los que forjan espadas. Los odia. Ay, me van a llamar la atención. Me van a... Claro, obvio. Aquí hay un versículo. ¿Sabe cómo Jesús circuncidó a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Le llamó Satanás. Y como Jesús es creador, no le llama Satanás a cualquiera. O sea que detectó un ataque satánico en las palabras de Pedro. Detectó un ataque satánico y le tocó circuncidarlo. Lee de nuevo mi pastora Zoraida, el pacto perpetuo de la circuncisión. Sí, señor. Génesis 17, 11. Los pocos Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. y la circuncisión era a los 8 días. ¿Sabe por qué el número 8? Porque 8 es renacimiento. El número 8 siempre representó la nueva criatura.
6 días Dios trabajó, el séptimo descansó y al octavo comenzaron las cosas nuevas. Hay una creación natural de Dios y hay una creación sobrenatural. Es cuando, o sea, tú no puedes circuncidar a un mundano, no puedes circuncidar a alguien que no conoce a Jesús. Tú circuncidas personas que están en el nuevo, que han nacido de nuevo, sin circuncidar. Ahora el tema es cómo los circuncida, porque si vas a agarrar el pene del muchacho con un hacha y ¡pa, pa, pa, pa! Y lo vas a partir no sé, no sé, como si fuera jamonada. No, tampoco. Es un golpe seco, es un golpe allí, que va donde va, al prepucio, a la carne. Hay algunos que circuncidan desde arriba, no, es desde el lugar preciso. Entonces, La circuncisión espiritual, ¿no? y ahora Jesús va a sorprendernos con este versículo. Ya, Pastor Jesús. Amén. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Qué te parece? La alabanza. Ya, gracias Jesús. Jesús quería seguir hasta Apocalipsis, pero lo vamos a detener, ¿les parece? Entonces viene el Señor y te circuncida la carne. Hermano, mira mucho trasero en la calle. Tiene que cuidar su mirada. Mujer grita mucho, parece loca. Mujer no tiene bajo la ley del Espíritu su carácter. Deje de reclamar. Hombre, trate bien a su esposa, escuche, la mujer deje de encontrarle todo mal a su esposo. Y esas son circuncisiones. Llega la hora, hay gente que se enoja, llega la hora. Pero dice la Biblia que una persona que no se deja de circuncidar será expulsada. Y en eso ataca el diablo. El diablo ataca a la gente cuando la circuncidan. El diablo ataca a los circuncidadores. El diablo ataca a las autoridades. El diablo no ataca a toda autoridad, esa autoridad que, ay, qué bueno que viniste a la iglesia, te amo yo y yo a ti. No la va a atacar, porque una autoridad que deja que el prepucio, que la carne crezca. Recordemos que nosotros sí creemos que la salvación se puede perder. Lo vamos a enseñar el martes. Uy, el martes vamos a perder gente, pero confiemos que la gente entienda que la salvación sí se puede perder. Y se pierde por perseverar en la vida de pecado. Entonces, si una persona persevera y no hay nadie que lo circuncide, esa platica se perdió. ¿Qué saca de adorar y levantar sus manos? Por ejemplo, si usted es un mentiroso y no ha querido dejar la mentira, por ejemplo. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino. Bueno, así que el segundo nivel de ataque es contra tus autoridades. El tercer nivel de ataque, ¿listo? ¿Preparado? Es contra tus finanzas. Tus finanzas son altamente atacadas por Satanás. Atacadas. Porque el enemigo sabe que si te retiene finanzas, te retiene a ti. ¿Se escuchó lo que estoy diciendo? ¿Cómo te sientes cuando no tienes el dinero para pagar tus deudas? ¿Cómo te sientes cuando tienes que trabajar 20 horas para generar recursos? El enemigo ataca tus finanzas. El enemigo no quiere que... Por eso cuando se predica que Dios... Yo creo que Dios prospera. ¿Cuántos creen que Dios prospera? Yo creo que Dios prospera. El problema acá, escuchen, es que el tema del dinero, sin meterlo bajo el reino, se convierte en un Dios. Jesús dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. La gente trabaja 12 horas, pero no le trabaja 2 horas a Cristo. Ir a la iglesia no es trabajar. Levantar los campos blancos es trabajar. Les deseo recordar, me acabo de acordar mientras predico, que las siguientes personas mañana tienen que estar a las 7:30 en la iglesia. Lenny, Julie, Ofelia, Laura, Sonia, Andrew, Jody, Laura, Sofía, Romelia, Blanca, Marcela, Nicole, Sofía y María Pulido, que es el alma de la iglesia. 7:30 mañana, paréntesis. Entonces, ¿cómo? Para que veas que el tema de las finanzas es tan atacado. Hay una sola manera de liberar las finanzas. No hay dos, no hay tres. La única manera de liberar las finanzas es que tus finanzas las pongas al servicio de Cristo. En Malaquías capítulo 3, que quiero leerles este versículo.
Malaquías capítulo 3, dice Malaquías 3:10, dice así, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es interesante que Dios se presente como Dios de los ejércitos. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe? Cuando hay sanidad, Dios se presentaba como el Dios que sana, pero en las finanzas Dios se presenta como el Dios guerrero. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué en las finanzas Dios se presenta como el Dios guerrero, el Dios de los ejércitos? ¿Por qué? Porque la palabra ahí más adelante dice que Él reprende, o sea, Él pelea por nosotros O sea en el que tema las financiero. finanzas son una guerra. Y dice que Él solo peleará por ti en esta guerra cuando le des a Dios. El diezmo y la ofrenda no es voluntario, señor. Ese tema de diezme cuando quiera, ofrenda, no es voluntario. Yo mire, le voy a sugerir algo. Déjeme sugerirle algo. No diezme y no ofrende. No lo haga. Señor, que alguien grite aleluya, que alguien... Hermano, no le dé nada al Señor. Nada. Ve, lleve sus finanzas a su manera, atrásese con el diezmo, el adoratón, piérdase, no le dé nada al Señor, nada, nada. Pero tampoco pida que Dios pelee por su fe, porque Jehová de los ejércitos solo se revela y solo se permite trabajar a Dios, porque Dios condiciona el Jehová de los ejércitos al que diezma y ofrenda. Déjeme terminar con algo, el tercer y penúltimo principio. En el libro de los Hechos capítulo 5, ¿sí? Por favor, abra su Biblia para que vea que las finanzas son espirituales. Señores, las finanzas son espirituales. Las finanzas son espirituales. En Hechos 5 dice así, pero cierto hombre llamado Ananía con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Ay, usted sabe que su esposo no está diezmando, sabe que su esposo no está ofrendando. Y la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? ¿Qué dice ahí? Perdónenme, que alguien destape el micrófono. ¿Qué dice ahí? Satanás. O sea que fue Satanás el que les mandó el dardo. Ellos habían vendido una heredad y le dijeron al Señor, mira, si yo vendo esta heredad, voy a usar una cantidad al azar, te voy a dar la mitad, pero cuando la vendieron no lo hicieron. Pareciera que fue una mala idea de Ananías y Zafira, pero no fue una idea mala de Ananías, fue un dardo de fuego de Satanás. ¿Se escuchó lo que estoy hablando? ¿Quién puso eso en el corazón de Ananías y Zafira? Que alguien me lo diga. ¿Quién puso el hecho de robarle a Dios? ¿Quién fue? El mismo Satanás. Satanás. Las 7 bendiciones de Malaquías 3:10 no aparecen en la ley. Las 7 bendiciones son de la gracia, son de fe, y la fe es gracia. Entonces, cuando tú le robas al Señor, mira, no es un pensamiento tuyo. El diablo necesita ahogar las finanzas de la iglesia, necesita restringir a la iglesia, evitando que tú diezmes y ofrendes. El ataque de Satanás, y ojo, te lo dice Pedro, no me pongo, no es que es una alegoría, es que Pedro, no, esta es la verdad, la true, como dicen por ahí, la true es que cada vez que tú le restas a tu diezmo, le restas a las finanzas, estás ahogando la iglesia. Cada vez que tú, hoy día no me voy a conectar porque es adoratón, y cortas eso, cada vez que te atrasas y haces compromisos, si no los cumples, fue Satanás mismo el que atacó las finanzas de la iglesia, fue el propio Satanás. Ahora, las finanzas son el tercer. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a los pastores principales de una iglesia, ¿en qué nos topamos? Para tener un buen computador, para tener una buena pantalla, para tener buenos arriendos, ¿en qué nos topamos? ¿En la fe? No, en que Satanás llenó de mezquindad el corazón de la gente.
En Lucas capítulo 8 dice que las mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Las finanzas, necesitamos a Jehová de los ejércitos. Que alguien diga amén, por favor. Necesitamos que Dios pelee nuestras finanzas. Las finanzas son un terreno de guerra espiritual, pero que solo Dios puede derrotar por ti. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mí. El último, deme 5 minutos y termino. Lo más atacado por Satanás. Estamos hablando primero la iglesia, segundo tus autoridades, tercero las finanzas. Entre comillas, pregúnteme, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Quién me puede decir? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Murieron. El Espíritu Santo. Murieron. Sí, frikis. No, y es el primer juicio. Yo me pregunto por qué Dios no mató a los murmuradores, por qué Dios no mató a los que no entraron a la iglesia, por qué fue Dios mismo el que mató a Ananías y Zafira a través de los labios de Pedro. ¿Por qué los mató? Porque también debe haber santidad en tus finanzas. ¿Tienes santidad en tus finanzas o no? ¿Hay santidad en tus finanzas o no los hay? Diga conmigo, oh my God, finanzas rotas. Es más, la Biblia dice que los diezmos se dan en el alfolí. Cada persona debe diezmar en su iglesia local, porque el alfolí era, el alfolí era un árbol, ¿sabía? Lo vamos a enseñar en otra oportunidad. El alfolí era un árbol. Lo enseñamos después. Finalmente el hogar, Lucas capítulo 11. Versículo 17. Termino con esto. Lucas 11. Mira, más él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y la parte final, y termino con esto, una casa dividida contra sí misma cae. La palabra cae es una sentencia. Cuando el hogar es dividido por una saeta del enemigo, cuando el hogar es dividido por una influencia demoníaca o el hogar es dividido por un endemoniado, no salgas corriendo detrás de él, porque tu hogar caerá. Para que un hogar se sostenga, porque el enemigo sabe que si logra dividir tu casa va a caer. ¿Sabe por qué Adán pecó? Porque le dijo sí a Eva por no pelear. Siempre se escuchó eso. Siempre alguien que tiene que estar sostenido en la verdad. Siempre. Y cuando la Biblia habla de división, en primer lugar habla de una división espiritual, porque cuando tú duermes con tu esposo son uno. Tú puedes estar enojado con tu esposa, profundas divisiones en algunos puntos y seguir durmiendo con él, y son uno. Así que la primera división es espiritual. Mira, cuando con mi esposa hemos discutido y nos acostamos peleando, a ella no le conviene pelear conmigo porque a la 1 de la mañana yo la despierto, a las 2 de la mañana, y no nos vamos a acostar hasta que no nos ponemos de acuerdo. Porque un hogar dividido, en otras versiones dice no prospera, se rompen las finanzas de la iglesia, de la casa, y está destinada a caer. Mi esposa dice que prefiere arreglar las diferencias rapidito. El enemigo vino a robar, matar y destruir tu hogar. Mire, déjeme decirle algo, no todo problema tiene solución. No todo problema se logra solucionar. Pero contar de no dividir. Mírenme acá, muchachos casados, escuchen. Paguen el precio que sea necesario en humildad, en pedir perdón, en decir me equivoqué, el precio que sea necesario para no estar dividido. La primera división tiene que ver con Dios, no estar divididos con Dios, no ser orgulloso, no ser altivo. Recuerda que todo lo que no proviene de Dios atentará contra tus autoridades, atentará contra... Hay gente que desprecia la iglesia. Me acuerdo que en algún momento llegaron 2 líderes del pastor Gustavo Páez, una iglesia muy próspera. Entonces, muy próspera. Ellos llegaron, habían pasado una situación fea. Y yo ese día llegué a la iglesia en bicicleta. Duraron una semana y se fueron.
¿Por qué? Porque el pastor principal llegó en bicicleta. Despreciaron la iglesia, la despreciaron. O sea, si querían que yo llegara en una camioneta último modelo para quedarse, la iglesia no se menosprecia. Aunque tenga 20 sillas, aunque todavía no estén llegando los miembros, la iglesia no se menosprecia, porque tú no conoces el proceso que está viviendo el pastor o la iglesia en general. La iglesia esté en una ciudad central, en el sector más rico, o esté en un suburbio, en lo que sea. Uno de los motivos por los cuales se le dividió la iglesia a César Castellano, y lo voy a decir con su nombre, es porque él llamó iglesias de garage a toda iglesia pequeña. Y las iglesias pequeñas se respetan porque Cristo también está operando allí. No importa si es tu lugar asignado, deja, Dios te va a prosperar para que lleves prosperidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú eres el instrumento de prosperidad. Entonces, cuando un hogar se divide, no te puedes acostar enojado. Tienes que orar para que este tema, orar, hacer guerra espiritual, porque tal vez está operando Satanás allí. Tienes que orar, tienes que hacer guerra espiritual, tienes que decirle, Señor, mata mi carne, mata la carne de ella, pero yo no tolero la división. Todo dardo de fuego es atado y echado fuera. No permito que mi hogar esté dividido. No permito que mis hijos sirvan al mundo. No permito. ¿Saben lo que yo noto en la iglesia? Que hay mucha pasividad delante de las peleas de parejas. Bueno, estamos enojados. Veamos quién va primero a torcer su brazo. Veamos, probemos. Y mientras estás probando, Satanás llena tu corazón de amor. Oye, Jaime, Rosita, ¿cuántos años de casado llevan? Pues yo estos los conocí casados. Yo creo que nacieron juntos y el cordón umbilical se les pegó y quedaron allí. ¿Cuántos años llevan de casado, Rosita? Usted sabe que Jaime tiene 40. ¿40? 40 y pico. ¿Han peleado alguna vez? Dice que muchas, y Rosita, yo estoy traduciendo, Rosita dice que todas son culpa de él. Mira, todas las peleas que he tenido son culpa de este hombre. ¿Qué más, Rosita? Diga. Mira, mira cómo lo apunta, mira. Y le hace así, desgraciado. Pero él ha sabido arrepentirse y humillarse. Es que como no tienen volumen. Mira, mira, le hace así. Ay, Dios mío. Sí, siga, Rosita, siga. Como no tienen volumen, no están muteados. Siga, Rosita. Malo, malito, malo. Bien, gracias, te apoyamos. ¿Cuántas veces Jaime tuvo que hacerse el tonto? ¿Cuántas veces Rosita tuvo que hacerse la tonta? Mira, la clave de un matrimonio es pasar por alto y por dentro hacerse pedazo orando. Pedazos. Porque toda división en un hogar es una lucha espiritual producto de tu concupiscencia abierta, de tus puertas abiertas. Yo creo que ese es el resumen. Satanás solo entra por las puertas que tienes abiertas, por la carne no rendida. Pero el cuarto, mira, escúchame bien, el cuarto elemento que Satanás más ataca es tu hogar. Y si tú vas a vivir los próximos años echándole la culpa a tu esposo y a tu esposa y no ves que Satanás, producto del propósito, producto de la bendición, lo único que quiere es verte separado y tú te acuestas acostado en otra cama sin pelear la batalla de la fe. Yo sé que a los solteros no les gusta, no les importa mucho este tema, pero los que estamos casados sabemos que por cualquier cosa, el matrimonio es un polvorín, ¿sabían? ¿Sí o no, Jesús? Es un polvorín que en nadie se levanta en la mañana pensando en pelear con el esposo, nadie. El matrimonio es un polvorín que en cualquier momento, ¡pah! Y te explota en la cara, ¿sí o no, Ina? En cualquier momento, cualquier situación, una toalla mal puesta, una palabra fuerte, una exageración, un problema de dinero y ¡pah! Tú puedes estar 30 años de casado y una explosión no controlada, terminas divorciado después de 30 años y 3 hijos. ¿Por qué? Por la carne no rendida. Porque por medio de la carne no rendida, Satanás metió un dardo y los dividió y los mató. Porque quiero que sepas algo. El diablo tiene entre ceja y ceja tu matrimonio, tu hogar. Cuando el diablo logra destruir un hogar, no destruye sobre el hombre, solo al hombre y la mujer, destruye a los hijos, ¿saben? Los destruye. Hijos que al final pueden terminar haciendo lo mismo.
Tienes que cubrir con oración y ayuno tu hogar y discernir los ataques del enemigo. 4 áreas: la iglesia, las autoridades, las finanzas y el hogar. Áreas que no son naturales, áreas sobrenaturales. Padre, te damos gracias. No alcancé, pero yo sé que por lo menos algo de luz arrojó. Señor, en el nombre de Jesús. Existen otras áreas, sí, pero estas son las 4 principales donde Satanás trata de destruirnos. Levante su mano, por favor. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, toda obra de Satanás, toda obra del enemigo que está operando en nuestras casas, en nuestra iglesia, contra nuestras autoridades y contra las finanzas, las atamos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora el orgullo destruye hogares. Ahora en el nombre poderoso de Jesús lo atamos y lo echamos fuera. Y a contar de hoy, con este último tema de guerra espiritual, nos mantendremos alerta y vamos a pelear la batalla de la fe. Que alguien diga amén. Señor, y todos solteros se casan, salvo los que tengan un llamado a la soltería. Y ahora, Señor, dales un hogar espectacular y poderoso. Gracias, Señor. Todo pensamiento en contra de nuestras autoridades lo atamos y lo echamos fuera. Toda mala doctrina es atada y echada fuera. Todo ataque del enemigo sobre nuestras finanzas no rendidas, porque rendimos nuestras finanzas diezmando y ofrendando, es atado y echado fuera. Satanás no tiene potestad sobre mis finanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Gracia y paz. Si esta enseñanza edificó tu vida, compártela lo que más puedas para que también edifique a otros. También queremos invitarte a ser parte de nuestra Academia de Teología Zoe. Todo lo referente a las enseñanzas del Nuevo Pacto, desde lo más básico hasta lo más profundo. Una revelación que cambiará tu vida para siempre. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia central está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. También contamos, gracias al Señor, a otras sedes en otros países y en otras ciudades. Contáctanos y estaremos felices de poder ser parte de ese proceso de la formación de Cristo en tu vida. No te olvides, estamos para servirte. Gracia y paz.